teníamos las arterias coronarias, luego tronco brachiocefálico derecho, a nivel izquierdo, carótida común, arteria subclavia, y el callado bajaba, aorta torácica, y luego veníamos con la aorta abdominal, que tenemos por acá una representación. ¿Se acuerdan? Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, gonadales, renales, las lumbares, y a la altura del borde inferior del E4 vamos a encontrar que la aorta abdominal se va a dividir en sus ramas terminales, que son tres: las dos arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda, y la arteria sacra media. Bien, de estas tres ramas terminales, la arteria sacra media, que es esta muy finita en el medio, va a proporcionar la quinta arteria lumbar. Si ustedes recuerdan, teníamos a nivel de la aorta abdominal 4 arterias lumbares, la quinta es rama de la sacra media. Después va a tener, además de la quinta lumbar, unas ramas laterales que se van a juntar con las de la cara anterior del sacro, en la cara anterior del sacro, perdón, con las sacrales laterales, y va a tener alguna rama delgada que va a ir hacia la parte posterior del recto. ¿Tá? Esto es la arteria sacra media. Bien, vamos a seguir viendo cómo va a llegar esa sangre al miembro inferior. Las arterias ilíacas comunes, fíjense que a nivel de la parte anterior de la articulación sacroilíaca, entre la sacroilíaca y el ángulo promontorio, o la articulación de la quinta lumbar con el sacro, vamos a ver que estas arterias ilíacas comunes se van a dividir a su vez en dos arterias ilíacas. Esta que está como cortadita, que es la arteria ilíaca interna, y la que va a continuar hacia el miembro inferior, que es la arteria ilíaca externa. ¿Tá? Interna se va a destinar a los órganos y tegumentos intrapélvicos y un poco hacia las paredes del abdomen, y la externa es la que va a continuarse hacia el miembro inferior, y luego de pasar el ligamento inguinal se va a pasar a llamar arteria femoral. Bien, pero vamos a ver un poquitito de lo que pasa con las arterias ilíacas, tanto interna como externa. La bifurcación se va a dar entonces, como les dije, anterior a la articulación sacroiliaca, lateral al ángulo promontorio, a la altura de L5 y del borde postero superior del ala del sacro. Fíjense en esta vista, en este corte sagital, acá se ve perfecto cómo la arteria ilíaca interna se hace oblicua hacia posterior y hacia inferior, se va a quedar acá en los tegumentos en los órganos y tegumentos de la pelvis, y la externa baja hacia abajo, hacia inferior y hacia lateral, hasta llegar al ligamento inguinal, donde se va a pasar a llamar femoral. Bien. Entonces, como les decía, la arteria ilíaca interna va a estar destinada a los órganos intrapélvicos y a las paredes de la pelvis. Cruza la apertura superior de la pelvis, se acuerda que estaba demarcada por la sínfisis del pubis, la espina del pubis, la cresta pectínea, la línea arqueada del ilion, el borde anterior del ala del sacro y el ángulo promontorio. Todo eso, se acuerdan que era la apertura superior de la pelvis. Pasa por ahí y va a seguir una dirección oblicua hacia atrás y hacia abajo, y va a terminar alrededor de la escotadura ciática mayor. Va a tener entonces 12 ramas. No se asusten porque no las vamos a nombrar para que sepan cómo se llaman y qué estructuras irrigan. ¿Tá? Entonces, luego que baja, se va a dividir en dos troncos, uno anterior y uno posterior. El anterior va a tener las arterias obturatriz, que va a irrigar el obturador externo, los aductores y el grácil, y parte del escroto en el hombre y los labios mayores en la mujer. Luego vamos a tener una arteria umbilical que va a ir hacia la pared anterior del abdomen, umbilical, la glútea inferior, que va a dar ramas al glúteo mayor, a los géminos, al obturador interno y al cuadrado femoral, la pudenda interna, que va a irrigar los gemelos también, el piriforme y el obturador interno. Vamos a tener la vesical inferior para la vejiga, rectal media
que junto con aquella ramita de la sacra media va a ir a irrigar el recto, y vamos a tener ramas prostáticas de la arteria vesical inferior para el hombre, así como la del conducto deferente. ¿Se acuerdan que pasaba por el conducto inguinal? Estas dos arterias en la mujer se van a llamar uterina y vaginal. ¿Tá? Entonces, tronco anterior se va a quedar en la parte interna de la pelvis, con alguna ramita que va a ir a los glúteos y algunas que van a bajar a los aductores. Ya el tronco posterior se va a dividir en la arteria iliolumbar, que va a ir hacia arriba, irrigar el psoas, el cuadrado y parte de la parte inferior de los erectores del raquis. Vamos a tener la sacra lateral superior e inferior, para el que también va a dar ramas para el piriforme, y la glútea superior, que va a ir a irrigar todos los músculos glúteos, mayor, medio y menor. Bien, ilíaca interna se desprende a nivel de la del ángulo promontorio, una inclinación inferior, medial y posterior, tronco anterior, tronco posterior. Bien, ¿qué va a pasar con la ilíaca externa, que es la que nos va a interesar un poquito más en esta ocasión, porque vamos a hablar de toda la irrigación del miembro inferior? La ilíaca externa, entonces, como dijimos, se va a continuar, se va a extender a lo largo de la... Si ustedes observan en este modelo, acá, este músculo que viene bajando de la parte central de la columna, ¿quién es? El psoas. Esto sería la representación del ilíaco, pero el psoas mayor va a pasar por delante del ilíaco para bajar, para ir al trocánter menor. La ilíaca externa se va a extender, va a estar como protegida hacia atrás por el músculo psoas, y va a llegar hasta el ligamento inguinal, que acá no está, pero que acá sí. Fíjense cómo acá tenemos mejor representado el psoas, la arteria ilíaca externa, desde la bifurcación hasta el ligamento inguinal, va a venir por delante del músculo psoas. Cuando pasa el ligamento inguinal, se convierte entonces en arteria femoral. Bien, la ilíaca externa va a dar nada más que dos ramas antes del ligamento inguinal, que son la epigástrica inferior y la circunfleja ilíaca profunda. Estas dos arterias vamos a ver ahora que van a irrigar las paredes, los músculos anchos del abdomen. La epigástrica superior se va a ir hacia adelante, va a ocupar la parte del recto anterior, se incurva, se asciende hasta la zona del ombligo y termina irrigando el recto del abdomen. Ya la circunfleja ilíaca profunda viene hacia afuera, se dirige en sentido superior y lateral, y va a ir a lo largo del ligamento inguinal, que está en esta zona, hasta llegar a la zona de las espinas ilíacas anterior-superiores, donde ahí se va a dividir en las ramas terminales y va a irrigar los músculos de la pared anterolateral, los oblicuos y el transverso. Entonces recuerden, ilíaca externa baja desde la bifurcación hacia el ligamento inguinal, solamente esas dos ramas, epigástrica superior y circunfleja ilíaca profunda. Epigástrica superior para el recto del abdomen y la circunfleja para los músculos de la pared lateral, oblicuos y transverso. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos a esta señora, que es la arteria femoral, que es la principal arteria de irrigación del miembro inferior. Va a comenzar entonces, como dijimos, en el ligamento inguinal, en la parte anteromedial del muslo, como continuación de la arteria ilíaca externa, y se va a extender hasta, que acá no lo vemos, pero recuerden que teníamos el músculo aductor mayor con sus tres fascículos, el fascículo inferior y el medio, delimitaban un orificio que se llamaba hiato del aductor, por donde va a pasar la arteria femoral, se va a hacer posterior, y luego de ahí se va a pasar a llamar arteria poplitea. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. ¿Tá? Entonces, dentro de la porción anterior del muslo, la arteria femoral va a emitir varias ramas, siendo la principal esta que les estoy señalando acá, que sale luego después del cuello del fémur y se hace posterior, va a ir a irrigar toda la parte posterior del muslo. Esta arteria se llama arteria femoral profunda. ¿Tá? Entonces, dentro de todas las ramas que da la arteria femoral,
tenemos esta que es la de mayor calibre, la que va a ir a la parte posterior del muslo, que se llama arteria femoral profunda. Ya la vamos a ver. Observen cómo es el recorrido de la arteria femoral a nivel del muslo. Penetra en la parte anteromedial del muslo, se va haciendo medial, se va hacia posterior, porque va a pasar por el hiato del aductor hacia la parte posterior de la rodilla. ¿Tá? Entonces es oblicua, inferior, medial y posterior, desde la mitad del ligamento inguinal hacia el borde posterior del cóndilo medial del fémur. ¿Por dónde pasa? ¿Cómo es esa pasada? ¿Cómo es ese trayecto? En todo ese trayecto va a estar protegida por lo que se llama el canal femoral. Acuérdense, cuando dimos los músculos del muslo, que vimos que había una serie de paquetes de tejido conectivo, los tabiques intermusculares, la fascia lata con su plano superficial y su plano profundo, que se va a desdoblar y va a formar esto que se llama el canal femoral. ¿Tá? Entonces la arteria femoral va a ir en todo su recorrido por ese canal femoral y va a ir acompañada de esta señora que es la vena femoral. Ahora vamos a ver que tienen, la vena va a ser como un movimiento espiral alrededor de la arteria. ¿Por qué pasa esto? Porque vamos a pensar en lo siguiente: miembros inferiores, necesitamos retorno venoso. Entonces la vena va a tener como un cierto movimiento que eso va a ayudar con la contracción de los músculos y los movimientos articulares a aumentar el retorno venoso. ¿Tá? Entonces este canal femoral va a estar contenido dentro de la vaina femoral, que es una estructura en forma de bolsa cónica. Fíjense que es como un triángulo que va a rodear arteria, vena, ganglio linfático y el nervio femoral. Si ustedes se acuerdan, en la región iliopectínea, ilio porque tenemos el ilion acá, pectínea por el músculo pectíneo, teníamos dos lagunas separadas por el ligamento lacunar, una laguna medial que era vascular y una laguna lateral que era muscular. En la laguna lateral pasa el psoas y el nervio femoral, en la laguna vascular, arteria, vena, arteria y venas femorales y ganglios linfáticos. Bien, entonces, para recordar que ese canal femoral es un espacio cónico y el compartimiento medial de esa vaina femoral, de ese espacio que está comprendido entre todas esas envoltorios faciales. Las paredes entonces del canal van a estar formadas principalmente por la fascia lata con su capa superficial y profunda, que acá vemos el desdoblamiento de esas capas, y vamos a tener como paredes: la pared anterior va a estar formada por la capa superficial de esa fascia lata, la pared posterior a nivel posterolateral, recuerden que tenemos el psoas, a nivel posteromedial tenemos el músculo pectíneo, ¿sí? Y la pared medial va a estar integrada por fibras que van a descender del tracto iliopúbico, de toda esa parte conectiva que tenemos ahí, y se van a apoyar en el ligamento lacunar, que es el ligamento, como les comenté, que separa esas dos lagunas. ¿Tá? Entonces, esa arteria tan importante para el miembro inferior va a ingresar al muslo toda envuelta y acompañada por todas esas estructuras a través del canal femoral. Bien, vamos a empezar a desatar estos nudos de cuáles son las ramas colaterales principales. Bien, epigástrica superficial, circunfleja ilíaca superficial. Ahora vamos a ver cada una de ellas, pero fíjense cómo se van distribuyendo. La pudenda externa superficial, ¿tá? Recuerden siempre, cuando tenga la palabra pudenda va a ir a los genitales. Pudenda externa profunda, ¿tá? Tenemos una superficial y una profunda. La femoral profunda, que como dijimos es la de mayor calibre. La descendente de la rodilla, que acá no se ve, pero ya la vamos a ver. Vamos a ver una por una. ¿Tá? La circunfleja ilíaca superficial va a ir hacia arriba, se dirige superior y lateralmente. Fíjense cómo se va hacia la espina ilíaca anterosuperior y se va a distribuir entonces en los tegumentos de la pared abdominal. Va a estar lateral al territorio de la epigástrica superficial.
La epigástica superficial, que vemos como vuelve, hace como un retorno, también pasando por ese mismo espacio, y va a estar, se va a dividir ahí en la zona cercana al ligamento inguinal, se va a ramificar entonces en el tejido subcutáneo de la pared abdominal y va a ascender hacia el ombligo, hasta el ombligo. La pudenda externa superficial se origina en la cara medial de la femoral, se va a dirigir medialmente y se va a distribuir en los tegmentos de la región púbica del escroto en el hombre, de los labios mayores en la mujer. La profunda primero va a ser subfacial y después va a discurrir sobre el pectíneo, llega cerca del borde lateral del autor largo, perfora la fascia y se hace profunda, hello, y se distribuye por el escroto y los labios mayores. Entonces, entre las dos pudendas, una se distribuye en los tegmentos superficiales, la otra penetra la fascia y va a irrigar los tegmentos que están por debajo. Y acá sí vemos la descendente de la rodilla. Fíjense cómo antes de pasar por el hiato del aductor y hacerse posterior, la arteria femoral va a dejar esa ramita descendente de la rodilla que van a nacer a la altura del hiato del aductor o un poco por encima. Se va a dividir en tres ramas: una rama safena, que es superficial y va a acompañar al nervio safeno; la segunda, que es profunda y articular; y la tercera, que es profunda y muscular. La articular, entonces, se dirige verticalmente sobre la cara medial de la articulación de la rodilla, y la profunda y muscular va a ir hacia el vasto medial y se pierde en el cuádriceps femoral. Bien, ahora vamos a prestarle un poquito más de atención a la femoral profunda, que, como dijimos, se va a originar por debajo de la articulación de la cadera, por debajo del cuello del fémur, y se va a hacer posterior. ¿Tá? Recuerden que es el más voluminoso de todas las ramas de la femoral, va a estar distribuida en los tegmentos de casi todo el muslo, porque si vemos estas ramificaciones que van para el cuádriceps, también son ramificaciones de la femoral profunda. Bien, entonces van a ser en la cara posterior de la arteria femoral, aproximadamente 4 centímetros abajo del ligamento inguinal, se hace posterior a la arteria femoral y anterior al psoas. Recuerden que el psoas viene bajando por acá, primero protege por detrás la arteria ilíaca externa y se va a insertar en el trocánter menor. Entonces, la arteria femoral profunda va a descender posterior a la arteria femoral, pero anterior a la inserción del distal del psoas. Bien, se va a situar entonces en su origen directamente posterior a la arteria, pero va a bajar y se va a desviar en sentido lateral, luego se va a hacer posterior y lateral a la arteria femoral. Bien, al llegar al borde superior del aductor largo, va a discurrir por detrás de él y anterior al aductor corto del aductor mayor. ¿Se acuerdan que el aductor largo es anterior al corto y al mayor? Y antes del hiato del aductor, la arteria femoral profunda va a atravesar el aductor mayor y va a constituir la tercera arteria perforante. Ahora vamos a ver que la arteria femoral a nivel de la fosa poplitea vamos a tener dos arterias perforantes, y la tercera va a ser la terminación o la rama terminal de la femoral profunda. Bien, vamos a ver las ramas entonces de la arteria femoral profunda. Vamos a tener la arteria del músculo cuádriceps femoral, que va a ocupar toda la región anterior del muslo. Vamos a tener la circunfleja femoral lateral y medial, que, si ustedes se acuerdan, podemos hacer una analogía con las circunflejas del hombro. Fíjense que acá tenemos la circunfleja medial y por detrás podríamos ver la circunfleja lateral. Ellas se van a anastomosar alrededor del cuello del fémur. ¿Tá? Entonces, la arteria del músculo cuádriceps femoral va a ser, después del origen de la femoral profunda, se va a distribuir en las cuatro cabezas del músculo femoral y también va a irrigar el músculo sartorio. La circunfleja femoral lateral va a pasar profunda al recto. ¿Tá? Recuérdense que el recto femoral viene de acá,
de la espina ilíaca anteroinferior, va a pasar entonces profunda al recto femoral, va a proporcionar ramas, algunas ramas al recto y a la cápsula de la articulación. Recuerden que las circunflejas tienen que ver con la cápsula y con los tejidos que están alrededor de la epífisis proximal del fémur. ¿Tá? Va a irrigar al ligamento iliofemoral y a los músculos tensor de la fascia lata y vasto lateral. ¿Tá? Circunfleja femoral lateral va a irrigar a nivel de la cadera el vasto lateral. Es como un apoyo para esta arteria del músculo cuádriceps femoral. Recuerden que el cuádriceps femoral tiene un gran, son 4 cabezas, es una gran masa muscular, pero relativamente poco irrigado. Por eso el músculo cuádriceps se pierde la masa muscular muy rápidamente, porque tiene poca irrigación para la cantidad de fibras que tiene. Bien, entonces da unas ramas al vasto lateral, luego va a rodear el espesor de este músculo y en el extremo superior del fémur se va a anatomosar hacia atrás con la circunfleja femoral medial. Recuerden que entre las dos circunflejas hacen una red anastomótica alrededor del cuello, del fémur, del trocánter y toda esa zona cercana a la articulación. La circunfleja femoral medial se dirige posterior y medialmente, pasa entre el cuello del fémur y el borde superior del pectíneo, a lo largo del borde inferior del músculo obturador externo. ¿Se acuerdan que está por acá y se va a ir a insertar por detrás del cuello a la región interna del trocánter mayor? Y cuando llega ahí se va a dividir en dos ramas terminales, una que va a subir, una ascendente y una descendente. Recuerden que se anastomosa con la lateral. Bien, seguimos. Vimos entonces la arteria del cuádriceps, las dos circunflejas y vamos a ver las perforantes. Fíjense, esto sería arteria femoral, esto sería femoral profunda. Dijimos que la arteria femoral profunda va a terminar dando la tercera arteria perforante y estas otras, fíjense cómo baja prácticamente en una posición vertical, va a ser oblicua porque va a estar dirigiéndose hacia atrás, pero tiene esas tres arterias que son la primera casi transversal y las otras oblicuas hacia atrás. Estas van a irrigar aquí a los músculos de la región posterior del muslo. ¿Tá? Vamos a ver entonces. ¿Por qué se llaman perforantes? Porque van a atravesar los músculos aductores. Recuérdense que los aductores son los músculos que van a insertarse todos en la línea áspera del fémur, el mayor ocupando todo el intersticio de la línea áspera y los otros van a ocupar el labio medial de la línea áspera. Bien, son tres entonces. Dijimos que la tercera es la rama terminal de la femoral profunda. La primera va a discurrir entre los dos fascículos del autor corto y después entre los fascículos superior y medio del autor mayor. La segunda atraviesa el fascículo medio del autor mayor y la tercera está constituida por el segmento terminal de la arteria femoral profunda. ¿Tá? Esta va a atravesar el fascículo inferior del autor mayor un poco por arriba del hiato. Entonces, arteria femoral profunda, vamos a repasar. Tenemos la arteria para el cuádriceps femoral, tenemos las dos circunflejas, medial y lateral, que van a irrigar los tegumentos de la articulación coxofemoral, y después vamos a tener las perforantes que van a ir hacia atrás y van a irrigar los músculos de la región posterior del muslo. Y entonces quiero que ustedes despierten un poquito y piensen, la arteria femoral básicamente por per se no va a irrigar nada a nivel del muslo. La que va a irrigar es la arteria femoral profunda, rama de la arteria femoral. ¿Tá? Fíjense cómo acá pasa casi que batida. Va a tener la epigástrica, la pudenda, para toda la parte de afuera de la pelvis y pasa recto, dejando encargada de irrigar todo el muslo la arteria femoral profunda. ¿Tá? Arteria del cuádriceps, las arterias circunflejas y las perforantes para la región posterior.
Bien. Al llegar entonces a la cara posterior del autor mayor, las perforantes se anastomosan, fíjense cómo hay unas redes paralelas y van a dar ramas vecinas para los músculos de la región posterior. Perfecto. ¿Qué vemos acá? Una vista posterior de la rodilla. Esto que está en amarillo es nervio, lo vamos a ver después. Acuérdense que acá teníamos el hiato del aductor. La arteria femoral se hace posterior atravesando ese hiato, atraviesa de forma oblicua. Primero se hace oblicua porque tiene que llegar a la línea media de la rodilla, luego verticalmente pasa por la zona posterior de la rodilla, donde teníamos el espacio, la fosa poplitea. En esta región se va a llamar arteria poplitea. Desde acá va a dar una rama que va a ir adelante, que es la arteria tibial anterior, y se va a continuar hacia abajo como tronco tibio peroneo. Pero bien, vamos a ver qué pasa en la región de la fosa poplitea. Como continuación de la arteria femoral, ya que la dijimos, se inicia entonces la arteria poplitea a nivel del hiato del aductor, atraviesa de superior a inferior toda la fosa poplitea y termina en el arco tendinoso del sóleo. Entonces, el límite donde deja de llamarse arteria poplitea es el arco tendinoso del sóleo, que si ustedes recuerdan, acá tenemos el músculo popliteo, teníamos la cresta poplitea en la cara posterior de la tibia, hacia arriba músculo popliteo, hacia abajo teníamos el arco del músculo sóleo. ¿Tá? Entonces, a partir del arco del sóleo, vamos a tener las ramas terminales de la arteria poplitea, que son arteria tibial anterior, que va a pasar hacia adelante por aquel orificio que había en la membrana interósea de la pierna, y el tronco tibio peroneo, que va a continuar hacia abajo y luego se va a dividir en las arterias tibial posterior y peronea. Bien, ¿tá? La dirección entonces de la rama de la arteria poplitea no va a ser rectilínea porque viene desde adelante. Recuérdense que es la continuación de la femoral. Primero se hace posterior y lateral, luego baja casi que verticalmente hasta el borde inferior del popliteo. Bien, ¿qué va a pasar con esta arteria? Va a tener algunas ramificaciones que son básicamente para la articulación de la rodilla. ¿Tá? Entonces, femoral profunda, va a irrigar toda la zona del muslo, poplitea se va a encargar de la zona articular de la rodilla. ¿Tá? Se va a situar entonces posterior al plano fibroso posterior de la articulación, ¿se acuerdan del plano fibroso posterior con los ligamentos oblicuo y transverso popliteos? Van a estar ahí los gemelos, recuerden. Va a estar cubierta entonces a nivel de la fosa poplitea de superior a inferior por el semimembranoso, que viene desde la región posterior del muslo, es uno de los isquiosurales, baja, pasa en la parte por detrás del cóndilo medial del fémur y se va a insertar en la parte lateral del cóndilo medial de la tibia. Luego vamos a tener la fascia profunda de la fosa poplitea y los gemelos que van a venir, ¿se acuerdan? A los casquetes, arriba de los casquetes de los cóndilos femorales. Bien, la arteria poplitea va a estar acompañada por la vena poplitea que se sitúa detrás y lateral a la arteria y el nervio tibial que se sitúa posterior y lateral a la vena. Entonces, arteria, acá justo no está la vena, pero arteria, vena que tenía que estar acá en el medio y nervio. Vamos a tener tres troncos que no van a estar acompañados de dos venas. Recuerden que generalmente cada tronco arterial está acompañado por venas concomitantes, son dos venas para cada tronco. En el miembro inferior, tanto la arteria, perdón, femoral, la poplitea y la tibial anterior van a estar acompañadas nada más que por una vena, porque son las arterias de mayor calibre, ¿tá? Entonces, por ese motivo, tenemos una vena de gran calibre acompañándolas. Bien, vamos a ver entonces esas ramitas que vimos que proporcionaba la arteria poplitea. Y son cinco, dos superiores de la rodilla. Acá en este esquema vemos las dos superiores de la rodilla, las dos inferiores y tenemos una media. ¿Tá? Acá vamos a ver.
además de unas arterias urales que son menores que van a venir por acá y van a irrigar desde abajo. Bien, entonces, estas 5 primeras, las 2 superiores, las 2 inferiores y la media de la rodilla, son las que van a encargarse de la red articular, de la articulación de la rodilla. Irrigan cápsula, ligamentos, irrigan todos los tejidos blandos de la articulación de la rodilla, incluso la rótula. Después esas ramas surales son musculares y van a brindar irrigación en la parte posterior inferior para los isquiotibiales, para los gemelos, el sóleo y para el plantar, ¿tá? Que son los músculos de la región posterior de la pierna, del plano, en el plano profundo, van a estar irrigadas por las del tibial anterior, en el plano superficial por estas arterias surales. Bien, entonces dijimos que la arteria poplitea va a tener una de las ramas terminales, que es la arteria tibial anterior, que es la que va a pasar por el orificio, por el hiato, que está circunscrito entre la articulación tibio-peronea y el borde superior de la membrana interósea. Fíjense cómo la arteria tibial anterior pasa por ahí. Recuérdense que acá tenemos al músculo tibial anterior, que a nivel del tercio inferior de la tibia se hace solo tendinoso para venir acá a insertarse al navicular. Entonces observen cómo la arteria tibial va a tener esa orientación oblicua, inferior, medial y anterior. A nivel superior va a estar protegida, entre comillas, ¿no? Va a estar ahí con el músculo entre el tibial anterior y el extensor largo, y luego hacia el tercio inferior va a estar aplicada sobre la tibia. Entonces, la arteria tibial anterior va a ser la rama de bifurcación anterior de la arteria poplitea. Desde su origen se va a dirigir anteriormente, va a atravesar ese orificio comprendido entre la articulación tibia peronea proximal y el borde superior de la membrana interósea, desciende y va a ir haciendo ese trayecto oblicuo hacia inferior, medial y anterior, y va a pasar por debajo del retináculo inferior de los músculos extensores. Cuando llega al borde anterior, se va a pasar a llamar arteria dorsal del pie. ¿Tá? Entonces va a discurrir entre el músculo tibial anterior y el extensor largo, se va a encontrar aplicada la membrana interósea y luego en su tercio distal va a estar sobre la cara lateral de la tibia. ¿Tá? Entonces se hace bastante superficial ahí. Recuerden que a este nivel tenemos básicamente tendones. Entonces es una arteria que fácilmente se puede lesionar. Bien. Entonces, la arteria tibial anterior, además de numerosas ramas musculares, va a irrigar toda la parte del grupo anterolateral de la pierna, anterior y lateral de la pierna. Va a dar ramas que van a anastomosarse con las ramas de las popliteas para formar esa red articular de la rodilla. Entre ellas, las recurrentes tibial posterior, tibial anterior, recurrente peronea anterior y las maleolares. Las maleolares obviamente a nivel del tobillo. Pero fíjense como las recurrentes, recuérdense que siempre que hablamos de arterias recurrentes, son arterias que vuelven al recorrido de su rama anterior, de su rama de origen. ¿Tá? Entonces la arteria tibial anterior se va hacia abajo, pero deja algunas arterias recurrentes que van a ayudar a formar parte de esa red de vascularización de la articulación de la rodilla. Recuerden que las articulaciones son estructuras ampliamente vascularizadas. Recuerden que los cartílagos no son avasculares, se nutren por invisión, se nutren a través del movimiento. Entonces las zonas periarticulares son muy, muy vascularizadas, además de ser muy inervadas. Por eso las lesiones articulares duelen mucho más que una lesión ósea, por ejemplo. Bien, vamos de a una. Recurrente tibial anterior, va a ascender sobre el cóndilo lateral de la tibia, va a estar cubierto por el tibial anterior y va a terminar distribuyéndose en la red rotuliana.
van a formar redes periarticulares en la rodilla. La tibial posterior va a rodear el cuello del peroné y termina en la cara anterior de la articulación tibio-peronea. La recurrente peronea anterior va a ascender a lo largo del nervio peroneo profundo y va a ir a las inserciones de los músculos peroneo largo hasta la articulación tibio-peronea y se va a ramificar en la cara lateral de la rodilla. Está ahí, acá es, a ver, no se tienen que acordar todos los nombres de las articulaciones, de las arterias, pero ya los nombres nos dicen bastante de qué partes van a irrigar. Pero recuerden que estas recurrentes de la tibia anterior, las superiores, se van a dedicar a los peroneos, a la musculatura peronea y la demás van a formar toda esa red de irrigación de la articulación de la rodilla. Y las maleolares obviamente van a estar a nivel del tobillo, la maleolar anterior lateral van a ser de la tibia anterior a nivel de ser enfrente a la articulación del tobillo, cruza la cara profunda de los músculos extensor largo y va a proporcionar ramas, algunas superficiales y cutáneas. Recuérdense que siempre las superficiales van a ir a los tejidos, a los músculos y las profundas a las articulaciones. A nivel del tobillo no tenemos músculos, tenemos básicamente tendones. Entonces, las superficiales a la piel, las ramas profundas van a ir a la articulación. ¿Tá? Van a pasar por debajo de los tendones, la profunda, y va a llevar ramas al hueso calcáneo. Esto es la lateral. La medial van a ser ligeramente superior al retináculo de los músculos extensores, se dirige hacia abajo y hacia medial, cruza la cara profunda del tendón del tibial anterior, que se acuerdan que viene a insertarse acá, y parte al, parte al navicular, parte a la base del primer metatarsiano, y va a terminar en el maléolo medial, también con ramas cutáneas, que son las superficiales, y ramas profundas para la parte medial de las articulaciones, tanto del tobillo como las articulaciones del pie. ¿Tá? Entonces, arteria tibial anterior penetra la parte anterior, hacia la parte anterior de la pierna a través del orificio que va a estar demarcado entre la articulación tibio-peronea, el borde superior de la membrana interósea, ramas a nivel de la rodilla para formar la trama, la red venosa perirotuliana y ramas para los músculos peroneos. Abajo, maleolares medial y lateral con ramas superficiales para los tejidos, superficiales y ramas profundas para las articulaciones. Bien, pasó entonces el borde inferior del retináculo de los extensores, dijimos que se va a llamar arteria dorsal del pie o arteria pedia. En algunas bibliografías se encuentra como arteria pedia. Y fíjense qué va a pasar con esta arteria pedia. ¿Se acuerdan que vimos que en la mano teníamos arcos arteriales y venosos? En el pie va a pasar algo similar. Entonces, comienza el límite, es el borde anterior del retináculo de los extensores y se va a continuar entonces, va a ser la continuación de la tibial anterior. Se va a dirigir en línea recta sobre la cara dorsal del pie hacia el extremo del espacio, del primer espacio interóseo. Cuando pasan a nivel de la articulación metatarso-falángica, se van a dividir, fíjense cómo esta, la rama arqueada, que es una rama de la pedia, desde acá también vamos a tener el arco y vamos a tener ramas que son interóseas a nivel de las articulaciones metatarsofalángica. Esas ramas se dividen y van a irrigar ambos los dedos que tienen adyacentes, ¿no? Bien, entonces, va a tener ramas esa arteria, sí. Recuerden que va a venir recta, va a terminar entre el dedo, la parte lateral del dedo gordo y la parte medial del segundo dedo, y va a tener estas otras ramas, la tarsiana lateral,
la del seno del tarso que se va hacia atrás y hacia adentro. Recuerden que el seno del tarso es aquella estructura que tiene un poderoso ligamento que está en la articulación subastragalina, cara inferior del astrágalo, cara superior del calcáneo. eh, una tarsiana medial, la arqueada, que es esta que está en verde, y la metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo. La tarsiana lateral nace cerca del borde inferior del retináculo, es esta, y pasa profunda a los músculos extensor corto de los dedos y extensor corto del dedo gordo, termina en el borde lateral del pie. Va a suministrar ramas a los huesos y a las articulaciones de esa zona, ¿no? De la segunda fila del tarso, y, em, y a los músculos cortos del pie, extensor corto del dedo gordo, extensor corto de los dedos. La arteria del seno del tarso recorre el seno del tarso, se anastomosa con una rama de la arteria plantar media, que es una arteria que vamos a ver que está por detrás. La tarsiana medial se va a dirigir entonces anterior y medialmente a lo largo del borde medial del pie. La dorsal del primer espacio metatarsiano es la que dijimos que es la continuación, digamos, de la pedia. Va a terminar con estas dos ramas que les dije recién, irrigando esta zona interdigital entre el primero y el segundo dedo, el dedo gordo y el segundo dedo. La arqueada entonces es la que se va a dirigir hacia la lateral, describiendo una estructura cóncava hacia posterior, y desde ahí va a terminar con todas esas arterias interdigitales, primero metatarsianas y después interdigitales. Recuerden que las que están en el espacio interioso se llaman metatarsianas y las que están en los dedos se llaman interdigitales. Pero vamos a tener unas ramas perforantes que van a bajar, van a atravesar hacia abajo, hacia la planta, y se van a anastomosar con las que están en la región plantar. ¿Tá? Ramas perforantes. Bien, quedó entonces tibial anterior, pasó por el orificio, entre el músculo tibial anterior y el extensor largo, se hace medial, se apoya sobre la cara lateral de la tibia, pasa por debajo del retináculo de los extensores, se transforma en arteria pedia. La arteria pedia va a tener entonces todas esas ramas, se va a continuar como la metatarsiana medial, va a tener la arqueada, la metatarsiana lateral, va a tener la arteria del seno del tarso, luego vamos a tener las metatarsianas y las interdigitales. No se olviden que vamos a tener perforantes que van a anastomosarse con la red plantar. Bien, volvemos un poquito hacia arriba. Tronco tibio peroneo. ¿Se acuerdan que la arteria poplitea, tibial anterior hacia adelante, tronco tibio peroneo? El tronco tibio peroneo es muy cortito, enseguida va a dividirse en sus dos ramas terminales, que son la arteria tibial posterior y la arteria peronea. ¿Tá? La peronea va a ir para la región lateral, obviamente, y la tibial posterior va a hacerse medial y posterior y va a pasar por el canal calcáneo y va a ir hacia la planta del pie. ¿Tá? Bien, a veces la arteria tibial, la arteria peronea es ausente y lo que hace es que lo que pasa es que la arteria tibial posterior se ramifica, pero en fin, vamos a aprendernos que el tronco tibio peroneo se divide en tibial posterior y en peronea. ¿Tá? Se va a iniciar entonces el borde el límite superior del tronco tibio peroneo, como vimos, es el arco tendinoso del sóleo. Va a tener un trayecto de 3 a 4 centímetros y luego va a dividirse en las ramas terminales. Bien, entonces va a estar entre el músculo tibial posterior, que va a estar más profundo, obviamente, que el tronco tibio peroneo, y el músculo sóleo. Va a estar protegido, va a estar ¿se acuerdan cuando vimos los músculos de la región posterior de la pierna? Yo les dije, recuerden que el arco del sóleo va a formar como una especie de túnel donde va a pasar el paquete nervioso. Bueno, lo que pasa por ahí es el tronco tibio peroneo.
va a estar acompañado del tronco venoso tibio-peroneo y del nervio tibial. ¿Tá? ¿Va a tener ramas colaterales? Obvio, para complicarnos la vida, chiquilinas. Entonces, vamos a ver que las principales a nivel del tronco tibio-peroneo van a ser las recurrentes tibial medial y la arteria nutricia de la tibia. ¿Está? Recurrente, recuérdense que vuelve por el trayecto donde venía. Tibial medial va para la parte medial de la articulación de la rodilla y otra que va a ser la responsable de nutrir el hueso, ¿no? El nutrir la tibia. Bien, vamos a ver qué pasa con la arteria peronea. Región lateral de la pierna, termina acá a nivel del maleolo lateral. ¿También? Sí, Bueno, me alegro. Bueno, la arteria peronea. Entonces, es la rama lateral del tronco tibio peroneo. Obviamente se va a posicionar lateralmente a la arteria tibial posterior. Se va a extender en el plano muscular profundo de la pierna y va, luego de la terminación del tronco tibio peroneo, se va hacia el extremo inferior de la membrana, por la membrana interósea, por la parte lateral de la membrana interósea, en la parte posterior al hueso peroné, y se va a ir hasta la parte del maleolo lateral, continuándose como arteria peronea posterior. Se va a hacer posterior y se va a terminar con el nombre de arteria peronea posterior. Bien, vamos a ver cuáles son los ramos colaterales de la peronea. Va a dividir, se va a dividir en pequeñas ramas musculares. No piensen que va a estar irrigando los músculos de la región profunda de los músculos posteriores de la pierna y los peroneos. Y también, como vimos, tronco tibio peroneo, arteria nutricia de la tibia, arteria peronea, arteria nutricia del peroné. Entonces, en las lesiones, en las fracturas, hay que pensar que a qué nivel, si es una fractura que tiene un compromiso vascular, que tiene mayor riesgo para, obviamente, la necrosis ósea, ¿no? Bien, entonces, las perforantes, la rama perforante va a descender anterior al esqueleto de la pierna, se van hasta mozar en la cara anterior de la articulación del tobillo, con la arteria, ¿se acuerdan? La arteria maleolar anterior lateral, que era rama de la tibial anterior. Se van a formar una red perimaliolar lateral. Son varias arterias que van a ir irrigando todas esas estructuras, tanto recuerden, arterias superficiales para los tegumentos, arterias profundas, en este caso para las articulaciones. Recuerden que acá lo que tenemos nada más que los tendones de los músculos peroneos. Bien, la peronea posterior es la prolongación inferior. Recuerden que termina la arteria peronea con el nombre de peronea posterior. Va a pasar por detrás del maleo lateral y termina en la cara lateral del calcáneo. Recuerden que la tibial anterior tenía una parte, o la arteria del tarso, que llevaba un poco de sangre al calcáneo por dentro, y esta va a ir por el lado lateral. Bien, termina ahí a nivel la peronea posterior, entonces es la terminación de la arteria peronea y termina en la zona periarticular del tobillo, en la parte lateral, termina dándole unas ramitas al calcáneo. Bien, vamos a ver qué pasa con la tibial posterior. ¿Quién nos falta ahí? Nos falta la musculatura profunda medial de la parte posterior de la pierna, y ahora vamos a ver toda la irrigación de la planta del pie. ¿Está? Entonces, dorso del pie tibial anterior, cara lateral del tobillo y músculos profundos de la región posterior, la peronea. Vamos a ver esta tibial posterior para los músculos más superficiales y la parte medial de la pierna, y se va a hacer responsable por toda la irrigación de la planta del pie. Bien, entonces, tibial posterior desciende oblicuamente en sentido inferior y ligeramente medial por el plano muscular profundo de la pierna. Acuérdense que está protegida por el sóleo hasta la entrada del canal calcáneo.
vamos a ver que ella va a pasar junto con el nervio tibial posterior en el mismo canal a nivel del canal calcáneo. ¿Tá? Entonces la arteria tibial posterior se incurva anteriormente para entrar en una corredera donde termina dividiéndose en sus ramas terminales, que son la arteria plantar medial, perdón, y la arteria plantar lateral. O sea que una vez que pasa el canal del calcáneo, recuérdense que acá tenemos el retináculo de los flexores, se va a dividir en dos arterias terminales, plantar medial, plantar lateral. Va a estar cubierta entonces, protegida por el músculo sóleo y el tabique intermuscular transverso de la pierna. Se va a relacionar hacia adelante con el músculo tibial posterior arriba y con el flexor largo de los dedos abajo. Recuerden que el tibial posterior y el flexor largo acá se cambiaban, digamos, de dirección. Recuerden que el tibial posterior era medial y va a pasar a nivel del canal calcáneo posterior y el flexor largo va a pasar la inversa. Bien. Acá tenemos una imagen más esquemática, es más fácil de ver cómo va a pasar por el mismo canal la arteria tibial posterior y el nervio tibial. A nivel del canal calcáneo pasa el borde anterior del retináculo de los flexores, pasa a dividirse en sus ramas terminales, plantar medial, plantar lateral. ¿Tá? Entonces, a la altura del maléolo medial va a discurrir entre la vaina tendinosa del músculo flexor largo de los dedos y del flexor largo del dedo gordo en una vaina fibrosa propia donde va a estar acompañada del nervio tibial. ¿Tá? Eso cuando veamos nervios vamos a, lo vamos a recordar. ¿Va a tener ramas colaterales? Sí, obvio, va a tener ramas para los músculos profundos de la región posterior de la pierna. ¿Ah? Va a tener una rama transversal supramalleolar, o sea, recuerden que la peronea posterior, que es la rama terminal de la peronea, y la tibial anterior, antes de pasar hacia el pie, van a tener que formar con las transversales, las malleolares de la tibial anterior, una red periarticular para el tobillo. Acuérdense, articulaciones ricamente irrigadas. ¿Tá? Entonces vamos a tener una rama malleolar medial que va a estar posterior y se va a anastomosar con la malleolar de la tibial anterior y una rama destinada al hueso calcáneo y a las partes blandas posteromediales del talón. ¿Tá? Tobillo anterior, tibial anterior, posterior lateral, peronea posterior y posterior medial, la arteria tibial posterior. ¿Ah? Todas esas se van a tener sus ramas periarticulares. Bien, pasó el retináculo de los flexores. Dijimos que se va a dividir en sus ramas terminales, una arteria plantar lateral, una arteria plantar medial. Fíjense cómo lo mismo que pasaba en el dorso y lo mismo que pasaba en la mano, se va a formar un arco plantar con las arterias interóseas plantares y con las interdigitales plantares. Recuérdense que tenemos las arterias perforantes, que son arterias que comunican tanto esta red plantar como la red dorsal entre sí. Bien, entonces, la plantar lateral va a ser más voluminosa que la medial, parece ser como la prolongación propiamente dicha de la tibial posterior. Primero se va a dirigir hacia adelante y lateral y hacia la parte media, luego fíjense cómo pega una curva hacia la parte media del borde lateral del pie. Al llegar a la altura de la base del quinto metatarsiano, se va a introducir profunda los tendones de los flexor largo de los dedos y se va a dirigir hacia medial y un poco hacia anterior. En ese punto va a formar el arco plantar profundo, que pasa, fíjense, en la parte inferior de la base de los metatarsianos y se va luego a anastomosar con las ramas de la plantar medial. Bien, la plantar medial dijimos que es más angosta, es menor que la plantar lateral, se dirige obviamente por el arco medial del pie,
termina con la arteria plantar medial del dedo gordo y luego va a dar una rama lateral que se va a dirigir hacia adelante y lateralmente va a irrigar a los tendones de los flexores, se anastomosa con la lateral, formando entonces ese arco. ¿Tá? Recuérdense que desde el arco se desprenden las arterias de los espacios interóseos, en este caso interóseas plantares, arterias perforantes que se van a comunicar con el arco dorsal y luego las arterias interdigitales. Recuérdense que las arterias van a ir a dividirse, las arterias digitales pasan en las laterales de los dedos, ¿tá? No tenemos ni abajo ni arriba, tenemos en la parte inferior y superior de los dedos, tenemos todo el aparato flexor y extensor tendinoso. La irrigación viene por las laterales. Bien, y las ramas colaterales que van a nacer del arco plantar profundo son las perforantes posteriores, que se van a anastomosar con las dorsales, las digitales del quinto dedo y las interdigitales del segundo, tercero y cuarto, y la del primer espacio interóseo. Bien, a ver qué hora es. Hacemos 2 minutos de intervalo que yo voy a ir a tomar una cosa porque estoy con la garganta mal. 2 minutitos, aguántenme y ya volvemos. Y hacemos la del retorno venoso. Bueno, gracias por esperarme, pero me tomé 2 mates porque no sé, no sé si es un resfrío, que pero tengo como la nariz tapada, la garganta seca. Bien, pregúntenme lo que quieran sobre irrigación. Si yo, vamos, no sé si nos va a dar tiempo de repasar, chiquilines, pero porque nos falta toda la inervación, que no sé si la clase que viene, ojalá terminemos, nos dé para dar toda la inervación y hagamos un breve repaso. Pero vamos a pensar, ¿dónde empieza la irrigación del miembro inferior? Vamos a hacer un repasito. ¿Dónde empieza? Bueno, voy yo porque esto de por Zoom es entre que ustedes contestan y, bueno, acuérdense, borde inferior del E4, la aorta abdominal se divide en sus ramas terminales, ilíacas comunes, sacra media. Ilíacas comunes se dividen en ilíacas internas y externas. Ilíacas internas, tegumentos intrapélvicos y órganos intrapélvicos. Ilíaca externa, da aquellas ramitas para la pared anterolateral del abdomen, la epigástrica superior y la circunfleja superficial. Ilio, Iliopúbica, bueno, iliolumbar, bueno, en fin. Esas dos ramitas que van a ir para el recto anterior y para los anchos del abdomen, pasa para el ligamento inguinal, chau, arteria femoral.
Arteria femoral que va a pasar en el canal femoral junto con la vena femoral y con los ganglios linfáticos en la laguna vascular. La arteria femoral tiene aquel montón de ramas, principalmente la femoral profunda. Va a tener aquella circunfleja para la articulación de la rodilla y va a tener la femoral profunda, las arterias circunflejas, la arteria del cuádriceps femoral y se va a ir hacia atrás, hacia la primera, segunda perforante y termina la tercera perforante. Arteria femoral profunda entonces va a irrigar toda esa zona de todos los músculos del muslo. ¿Tá? La femoral, ¿a quién va a irrigar? Va a irrigar la zona periarticular. Se hace posterior, llega a la parte posterior de la rodilla, arteria poplitea. Arteria poplitea, ¿quién va a irrigar? La parte posterolateral y medial de la articulación de la rodilla. Se divide en tibial anterior, tronco tibio peroneo. Arteria tibial anterior pasa por el agujerito entre la membrana interósea y la articulación tibio-peronea superior, se hace anterior, tegumentos anteriores, termina ya maleolares y se continúa siendo la arteria dorsal del pie. Tronco tibio peroneo hacia la lateral, arteria peronea, cuando llega al tobillo, peronea posterior, hacia medial, arteria tibial posterior, cuando llega al tobillo, pasa por el canal calcáneo junto con el nervio tibial posterior, se continúa como de sus dos ramas terminales, plantar media, plantar lateral. Arriba, la dorsal forma el arco dorsal del pie, abajo, arco plantar del pie, arterias perforantes comunican entre esos dos planos, metatarsianas, interdigitales. ¿Está? Obviamente que van a, por favor, repasar con todo rigor. Bien, ¿cómo vuelve esa sangre que llegó allá a la puntita de los dedos del pie? A nivel del drenaje vamos a tener dos circulaciones, una superficial y una profunda. La profunda, si bien la irrigación, obviamente que vamos a tener las ramas terminales superficiales, como dijimos, para los tegumentos, para la piel, para los músculos, y las profundas, que son para la musculatura profunda y para las articulaciones, a nivel de la vascularización, esto está diferenciado en dos redes. La red de vascularización de drenaje profundo son las arterias que van a acompañar, las venas que van a acompañar toda esta red arterial que vimos ahora. Pero como hablamos de miembro inferior, hablamos de circulación venosa, hablamos de retorno venoso, en el miembro inferior vamos a tener las venas superficiales, que son las afenas, mayor y menor, que van a estar a nivel de la fascia superficial del miembro inferior. Entonces, las venas del miembro inferior se van a dividir en dos grupos. El grupo de las venas tributarias de la vena ilíaca interna y las venas propiamente dichas del miembro inferior, que son las tributarias de la ilíaca externa. Recuérdense, las de la ilíaca interna van a tener el mismo nombre, el mismo recorrido que las arterias, y las tributarias de la ilíaca externa son las que vamos a dividir en, en esos dos redes vasculares. Las de la ilíaca interna, entonces el mismo nombre de las arterias, el mismo recorrido. Ni se los voy a leer porque es absolutamente lo mismo que la parte arterial, pero igual tenemos acá para que ustedes lo puedan estudiar luego. ¿Tá? La de la ilíaca externa, vamos a tener entonces la red profunda y la red superficiales según que sean profundas o superficiales a la fascia del miembro inferior. Recuérdense la fascia lata, que cuando vimos, ¿se acuerdan que le mostré imágenes que parecía como si fuera la piel, pero es la fascia profunda? Entonces las que están dentro de la fascia lata, profundas a la fascia lata, son la red profunda, que son las concomitantes y las homólogas a la red arterial que vimos recién. Y la red superficial, las que están por fuera de la fascia lata, entre la fascia superficial, son las arterias de la red superficial.
¿tá? Entonces, lo que va a pasar es que, excepción, recuerden, tronco tibio peroneo, tronco venoso tibio peroneo, la vena poplitea y la vena femoral, excepto esos tres troncos, todas las demás van a tener dos arterias que se llaman concomitantes porque vienen juntas, acompañando la arteria del mismo nombre. ¿Tá? Acá algo importantísimo acordarse es que las venas del miembro inferior están provistas de válvulas. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos la dirección de la sangre, que la sangre vuelva hacia el corazón, cosa que es muy difícil. Parece una cosa muy normal, pero hay un gran trabajo ahí entre las válvulas, las contracciones musculares y el trabajo cardíaco. Fíjense que todo eso vuelve contra gravedad. Las válvulas ahora creo que más adelante tengo para explicarles, así que voy a seguir de largo. Entonces, un solo tronco venoso va a corresponder al tronco tibio peroneo, a la arteria poplitea y la arteria femoral. Todos los demás van a tener dos venas concomitantes que van a acompañar al, al tronco arterial. Bien, entonces vamos a ver estas que están solas. La vena tibio-peronea es un tronco venoso que asciende en sentido posterior y ligeramente medial al tronco arterial. Vimos que estaba arteria, vena y nervio. ¿Tá? La vena entre la arteria y el nervio. La vena poplitea va a resultar de la unión del tronco venoso tibio-peroneo y de las venas tibiales anteriores. ¿Tá? Recuérdense, tronco tibio-peroneo, femoral y poplitea son los únicos que tienen solo una vena. Bien, se caracteriza por el gran espesor de su pared, de tal manera que permanece abierta al ser seccionada. Imagínense que cortás la vena poplitea y no se pegan las paredes de tan gruesas que son sus paredes y amplia su luz, ¿no? Su trayecto es ascendente, obviamente, va a rodear en forma espiral, y acá vamos a ver lo que pasa con esos troncos, los que son uno solo, que rodean en forma espiral a la arteria. ¿Y por qué? Por eso, porque necesitamos tener elasticidad en esas venas, porque la sangre arterial va a bajar por su propio peso. Pero ¿cómo hacemos para que suba? Sube por todo ese diseño fabuloso que tiene esos recorridos en espiral alrededor de las arterias, por la contracción de los músculos, por el movimiento y por el trabajo cardíaco. Bien. La vena poplitea está siempre en toda su longitud en contacto con la arteria, a la cual se adhiere por medio de tejido conjuntivo muy denso. En los latidos de la sangre arterial, que viene con toda la fuerza, también ayudan a estimular los sensores de las contracciones, de los sensores contráctiles del retorno venoso. ¿Tá? Entonces van a estar en la misma vaina vascular que va a rodear esos vasos. Bien, vena femoral, último tronco que dijimos que no tiene dos venas. La vena femoral va a ser la continuación de la poplitea, se extiende hacia la laguna vascular, obviamente, va a subir y va a pasar, como vimos en la laguna vascular, junto con la arteria y con los ganglios linfáticos. Y acá fíjense que lo que les decía, la vena femoral pasa lo mismo. Desde la continuación de la arteria poplitea, ella está hacia medial y anterior a la arteria. La va a rodear en forma de espiral y a nivel del canal femoral va a pasar medial y levemente posterior. Esto le da una cierta movilidad y ayuda al retorno venoso. Bien. La vena femoral recibe, por una parte, la safena mayor, que ahora vamos a ver lo que es, y las otras colaterales de la vena femoral que coinciden con las colaterales de la arteria, ¿tá? Excepto la vena gástrica superficial y la ilíaca superficial y la pudenda externa, que van a drenar en la safena mayor. Ahora, cuando veamos las safenas, vamos a entender un poco mejor esto. Bien, la vena femoral profunda sigue al lado de la parte medial de la arteria, desemboca en la arteria femoral y un poco hacia abajo al origen de la arteria femoral profunda, pero antes
de su terminación va a recibir ramas colaterales como las venas del músculo cuádriceps, las venas circunflejas femorales. Acá pasa lo mismo que con las arterias, ¿tá? Todas esas arterias del cuádriceps, las venas, perdón, del cuádriceps, las circunflejas, femorales, laterales y mediales, van a drenar a la vena femoral profunda y que ésta va a drenar a la vena femoral. Es el mismo recorrido, pero al revés. Y acá tenía el tema de las válvulas. ¿Por qué es importante acordarnos de esto? Porque recuerden que la sangre venosa tiene que ir contra la gravedad. Las válvulas son estas estructuras. Esto es un vaso, chiquilines, cortado a nivel sagital. Esto es las paredes del vaso. Las válvulas hacen con que pase la sangre y no pueda bajar. Con la edad y con algunas patologías, estas válvulas se hacen deficientes y hay un poco de retorno de la sangre baja y forma lo que se llaman las varices. Las válvulas la mayoría son parietales, que quiere decir que están en las paredes de los vasos. Las que están a nivel de las ramificaciones, como esta, por ejemplo, fíjense que acá está en una ramificación, llevan el nombre de válvula ostial. Entonces la diferencia entre una válvula ostial y parietal es que la ostial está en una ramificación. La parietal es la que está en el recorrido de la vena. Entonces fíjense cómo la sangre sube, la válvula se cierra, entonces no puede volver. Cuando estas válvulas se hacen deficientes, lo que pasa es que vuelve sangre y la vena se dilata. A nivel de la vena poplitea se han descrito una serie de 4 válvulas se han descrito 2 válvulas a nivel del tronco venoso tibio-peroneo, de 4 a nivel de la vena poplitea y la vena femoral. Cuanto mayor el calibre, más válvulas tienen. Bien, ahora vamos a ver la red superficial del miembro inferior. Va a estar compuesta por esas 2 venas, las safenas, mayor y menor, que ustedes ya habrán oído hablar, el puente safena, las venas safenas. Son venas que están a nivel del tejido, de la fascia superficial, tejido celular subcutáneo de la pierna y del muslo, y a veces se retiran fragmentos y a veces se retiran todas porque se vuelven a formar esas redes y se usan para los implantes en el corazón, para reemplazar las arterias coronarias, lo que se llama el puente safena. Ya habrán oído hablar, me imagino. Bien, entonces vamos a ver que son 2, la gran safena o la safena mayor, que viene por la parte interna del miembro inferior, va a pasar por delante del maléolo medial, y la vena safena menor, que es posterior a nivel de la pierna y pasa por detrás del maléolo lateral. La vena safena menor, fíjense cómo a nivel de la fosa poplitea se hace profunda y va a drenar a la vena poplitea. La safena mayor recoge toda la parte anterior. Acá la safena menor, fíjense cómo es posterior, recoge sangre de la parte posterior y lateral de la pierna. Y la safena mayor, y de la planta del pie, y la safena mayor viene del dorso, región anterolateral, todo el muslo y va a drenar, se hace profunda recién a nivel de la vena femoral. ¿Tá? Safena menor drena la vena poplitea, safena mayor drena la femoral. Bien, vamos a empezar allá por el pie, ¿no? Vamos a tener las redes en los arcos, el arco venoso dorsal del pie, que es similar al arco arterial. Y fíjense cómo desde la puntita de los dedos, las venas interdigitales, las venas interóseas, el arco venoso dorsal del pie, y desde el arco, que esto es bien superficial, se ve cuando nos miramos el pie, podemos ver estos arcos. Eh, Fíjense cómo hacia medial y hacia lateral ya se van formando esas redes superficiales. Hacia medial, pasando por delante del valéolo medial, se va a formar la vena safena mayor. Hacia lateral y pasando por detrás del maléolo lateral, la vena safena menor y se va a hacer posterior. ¿Está? Entonces, menor
posterior drena en la poplitea y es lateral. La mayor pasa anterior al maleolo medial, recoge la parte anterolateral de la pierna, todo el muslo y va a drenar allá arriba en la femoral. Bien, fíjense cómo tenemos el arco venoso dorsal y a nivel plantar es un lío, chiquilines. La planta del pie está forrada, tiene una red venosa que es indescriptible, tiene lo que se llaman las venas intercapitulares. Está todo lleno de venitas que se van a juntar en esta línea cerca de la base de los dedos, a nivel del arco metatarsiano. Desde acá hay venas que van a comunicar con el arco dorsal también. Pero en la parte plantar no podemos decir que hay un arco, sino que hay una red de venas intercapitulares que también se van a comunicar y drenar al arco dorsal del pie. Entonces, toda la sangre venosa del pie va a drenar, la superficial estamos hablando, ¿eh? Por favor, recuerden que a nivel profundo teníamos todas las que se llaman igual que las arterias. Entonces, la sangre superficial a nivel del pie, red intercapitular a nivel plantar, se comunica a través de este arco, pero que no lo denominamos arco, se comunica con el arco dorsal venoso, formando entonces medialmente safena mayor, lateralmente safena menor. Bien, acá tenemos otro esquema. Fíjense cómo acá tenemos lo profundo y acá tenemos lo superficial. Está la safena mayor entonces. Ya dijimos algo. Va a ascender desde el maleolo medial verticalmente por la cara medial de la pierna frente al borde medial de la tibia y después rodea posterior el cóndilo medial del fémur, donde se hace a nivel del muslo, es medial y va a drenar allá arriba a la vena femoral. Al llegar el muslo, la vena safena mayor sigue un trayecto oblicuo en sentido superior, anterior y lateral, paralelo al músculo sartorio, atraviesa la fascia y desemboca en la vena femoral aproximadamente 4 centímetros inferior al ligamento inguinal. Esto es importante porque ustedes, si futuramente van a hacer arteriografías de miembro inferior, eh, está bueno que sepan, bueno, obviamente tienen que saber todo, pero son venas de gran calibre y están muy cerca de la región inguinal. Recuerden cuando vimos abdomen el año pasado que teníamos en algunos casos hernias inguinales y a veces eso puede comprometer el retorno venoso del miembro inferior. Bien, se va a tener redes anastomóticas, obviamente. La safena mayor se va a anastomosar en el pie con las venas dorsales del pie y plantares mediales, en el tobillo con las venas tibiales anteriores. Entonces, acá, resumen, el drenaje superficial se va a anastomosar con el drenaje profundo. Es una red que se comunica a nivel longitudinal, a nivel paralelo, digamos, en serie y en paralelo, porque como sea, esa sangre que está allá abajo, que está contra gravedad, que está con todo el peso del cuerpo y en fin, tiene que llegar al corazón. Entonces es una amplia red venosa y que se comunica con la red venosa profunda. Y en algunos casos se comunica también con la safena menor, pero no es en todos los casos. La vena safena mayor posee en el adulto entre 4 y 20 válvulas, de las cuales tan solo es constante una válvula ostial. Por eso es tan común ver las varices en esta red superficial, porque, o sea, y más con la edad, ¿no, Chile? Porque hay pocas válvulas. Bien. Acá tenemos una imagen del atlas de Carla Esteco, que es fabuloso, y fíjense cómo tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, fascia superficial. Y acá tenemos
la red vascular superficial. Y si se despliega la fascia superficial, fíjense la relación que tiene el tejido conectivo de la fascia superficial con el tejido vascular. Entonces, si será importante que este tejido esté hidratado y deslizante para que haya un buen retorno venoso. Acá tenemos otra imagen, cómo están envueltas, acá pasando por detrás del maléolo, cómo están envueltas en tejido conectivo las arterias y las venas superficiales. Las profundas también, pero no tenemos, no tenemos imagen. Bien, entonces, safena mayor recoge toda la parte medial, toda la sangre de la parte medial del pie, plantar y medial del pie, parte anterior de la pierna, todo el muslo, drena la arteria femoral. Safena menor viene del arco dorsal del pie, pasa por detrás del maléolo lateral, recoge la sangre superficial de los tegumentos de la parte posterior y lateral de la pierna y se va a hacer profunda a nivel de la región poplitea para drenar en la vena poplitea. ¿Sí? Entonces, después de haber rodeado el extremo inferior y el borde posterior del maléolo lateral, alcanza la línea media, sigue un trayecto oblicuo superior y medial hasta que se hace medio. En la parte media de la pierna es subcutánea, después atraviesa la fascia y va a pasar entre las dos cabezas del gemelo, que se va a formar ahí una, ¿se acuerdan que teníamos todo el tejido fibroso, el arco intramuscular del gemelo y del sóleo? Pasa por ahí y se va a hacer profunda a nivel de la parte posterior de la rodilla, desembocando en la vena poplitea. Muy bien. Se van a estomosar entonces con la parte profunda, que son las venas peroneas, y casi siempre van a tener anastomosis con la vena safena mayor. No es una regla, pero en la mayoría sí. Las válvulas tienen entre 10 y 12. Imagínense que si toda la safena mayor tiene entre 4 y 20, la safena menor tiene 10 o 12, es un montón. Y siempre tiene una ostial. Bien, vemos el videíto y después hacemos alguna conclusión. Aquí se muestra la pierna sin piel. Para exponer las dos grandes venas superficiales, también se han eliminado dos tiras de grasa subcutánea. Aquí está la vena safena menor o externa en la parte posterior y la vena safena mayor o interna en la parte frontal. La vena safena mayor discurre por encima del maléolo medial, que se encuentra aquí, y se extiende hasta la cara medial de la pierna. Ya hemos observado su recorrido proximal en secciones anteriores. La vena safena menor discurre entre el tendón calcáneo y el maléolo lateral. Asciende a la parte posterior de la pierna y pasa a través de la fascia profunda cerca de la rodilla para unirse a la vena poplitea. Para observar algunas de las venas superficiales con más detalle, se retira la grasa subcutánea de la parte posterior de la pierna. La vena safena menor, así como la vena safena mayor, reciben una serie de ramas superficiales. Las venas safenas también reciben varias venas perforantes como esta, que transportan la sangre desde los compartimentos musculares que yacen en lo profundo de la fascia profunda. Aquí se muestra de nuevo. Con el nervio tibial por detrás de la misma y la arteria poplitea al frente, desaparece entre las dos cabezas del gastrocnemio. Las venas superficiales de la cara lateral del pie se unen para formar la vena safena menor. Los que están en la cara medial del pie se unen para formar la vena safena mayor. Además, en un nivel más profundo, las arterias que veremos a continuación están acompañadas de venas concomitantes como estas.
Aquí se muestra la pierna sin piel. Ay, qué cortito que era el video. Bien, vamos a concluir esta parte de irrigación me gustaría que viéramos bien brevemente los nódulos linfáticos y los vasos linfáticos del miembro inferior. Vamos a tener unos ganglios que son inguinales y otros ganglios que son poplíteos y vasos linfáticos que van a recorrer todo el miembro inferior. Esto es importante porque en las lesiones siempre uno de los grandes problemas en la recuperación es el edema. Y el edema, cuando hablamos de edema, no hablamos de sangre, hablamos de linfa. Entonces, quiero que ustedes conozcan por lo menos brevemente. Yo sé que ustedes me dirán, no, pero no nos importa eso, profe, no sé qué, pero rápidamente les voy a nombrar que los principales grupos entonces de nódulos linfáticos, como les dije, son los popliteos y los inguinales. ¿Tá? No se olviden que además de toda la red circulatoria sanguínea, tenemos una red circulatoria linfática que influye un montón en las patologías y en los dolores de nuestro cuerpo. Entonces vamos brevemente a ver, bueno, como les digo, tenemos vasos que van a recorrer toda la región superficial y también región profunda del miembro inferior, se van a distribuir en redes y vamos a tener, que son como los vasos linfáticos son donde la linfa se distribuye, los nodos linfáticos o los ganglios son zonas donde tenemos aglomeración, donde tenemos, son como cisternas. Nosotros vamos barriendo, empujando todo ese líquido y en esa zona donde están los ganglios hay células de nuestro sistema inmunitario que ayudan a limpiar toda esa linfa y a eh, eliminar todas las impurezas. Eso hace con que la recuperación en las lesiones sea mucho más rápida. ¿Tá? Los nodos linfáticos popliteos, recuerden que en esa región poplitea vamos a tener este conglomerado de ganglios. ¿Tá? Se van a llamar nódulo linfático, no importa, safeno menor, no importa, quiero que ustedes se acuerden que hay una red, tanto superficial como profunda, de nuestro sistema linfático, que está muy relacionado con nuestro sistema inmunitario, que recoge todo ese líquido del miembro inferior. En la región poplitea hay una región de limpieza, digamos, donde hay ganglios, y en la región inguinal hay otro conglomerado, digamos. ¿Tá? Recuerden que también van a haber una red superficial y una red profunda de la circulación linfática. Esos nódulos entonces es donde se produce, donde hay células inmunitarias, donde se produce, digamos, la limpieza, entre comillas, de todo ese líquido eh, que acompaña los tejidos. Bien, ¿alguna pregunta de lo que vimos hasta hoy o de lo que quieran? Bien, diga, diga. Bien jodido. No, es un montón, chiquilines. Yo sé que es un montón, pero fíjense que es imposible dar esto y inervación en una clase. Voy a pasar la lista y la próxima vamos a dar eh, inervación y repasar. ¿Está? Porque es mucho palabrerío y es mucho nombre. Prefiero que decante esta información. Paren que tengo que entrar de nuevo al portal virtual porque no me prescribió